de Karol Wojtyla, desde que era obispo, después cardenal, y ya como papa, pues ya tuvo la gran oportunidad de compartirlo con el mundo entero. Y son contenidos, la verdad, muy, muy ricos, muy hermosos sobre la existencia del hombre, sobre lo que somos, pero como que no son muy populares, y ya vean cuánto tiempo tiene, desde el 5 de septiembre de 1979, que él empezó sus catequesis sobre este tema. Y cuántos de los que estamos aquí, bueno, de los poquitos hoy, porque hoy somos bien poquitos, quién sabe qué pasó, cuántos de los que estamos aquí, pues habíamos escuchado el término, ¿no? Teología del cuerpo. Pero bueno, vamos al video. Vamos a muy, muy breve video que hace como una síntesis de los temas principales de lo que es la teología del cuerpo. Y como estos últimos 2 fines de semana, les presento el video, preguntaré algunas cosas sobre las sesiones anteriores y después de ello iremos a las 2 catequesis. Espero que cubramos las 2 catequesis. Hoy el tema es la soledad originaria. Y si nos da tiempo, vamos al otro archivo, al otro texto para completar la lectura. A ver, vamos a ver un breve video, dura 1 minuto nada más, pero pónganle bien atención, es más, voy a compartir el link de ese video porque está muy concreto en cuanto a los temas. Y ya se fue. Ya lo deben de tener en su WhatsApp. Y entonces vamos a... Aquí. Vamos a ver el video. Lo voy a volver a poner porque me gustaría que anotaran esos grandes temas, a ver si con lo que vamos compartiendo los vamos cubriendo. Entonces, si gustan ir anotando cuáles son los grandes temas de los que se plantean, digo, no son todos los temas, son grandes temas, pero hay otros también muy importantes, pero esos ya son básicos. Va.
Muy bien. ¿Alcanzaron a anotarlos todos? Bueno. Conchita, buenas tardes. Buenas tardes, Vic. ¿Cuáles fueron los temas que se tocaron en la primera sesión cuando empezamos a hablar de teología del cuerpo? Cheque ahí sus apuntes. Todos chequemos nuestras notas, por favor. Empezamos a hablar cuando Dios creó a Adán del polvo y luego sopló. Bueno, que empezó a crear la tierra y que se detuvo un tiempo, se tomó un tiempo para pensar si creaba o no al hombre y decidió crear a Adán. Después que lo puso en un sueño profundo y que de ahí le quitó la costilla y pues creó a Eva. Entonces fue pues como de que cómo se creó el mundo, ¿no? Y el ser humano. Y que pues todos tenemos la semilla de Jesús en nuestras vidas, entonces por eso es que debemos luchar por ser a imagen y semejanza de Él. Ok. Nada más dos acotaciones. Una, Dios no se pone a pensar si sí o no. Imagínense qué tipo de Dios entonces tendríamos, ¿no? Entonces, Dios, desde la concepción que tenemos de Dios, de este Dios que Jesús nos ha revelado, pues no nos imaginamos un Dios que se ponga a pensar si hace el bien o hace el mal, o si decide hacer algo o no lo hace, ¿no? Sería como la primera acotación. Y la segunda, no es que usted lo haya mencionado, sino más bien es para todos, que entendamos el relato de la creación como un aspecto literario para poder manifestar de alguna manera que Dios es el creador de todo, para que no caigamos en el literalismo. Que en este caso estamos como partiendo de una narrativa, se le llama una narrativa simbólica que manifiesta que Dios es creador. Fíjese, así puede como quedar. Que puede ser, en este caso, el relato de Adán y Eva, pues una narrativa simbólica donde Dios ha inspirado a un hombre a escribir lo que él quiere. Y en este caso, ¿qué quiere Dios con estos pasajes del Génesis? Pues manifestar que Él es el creador de todo, incluso el creador del hombre, y que lo creó con una constitución originaria. El hombre es de acuerdo a la imagen y semejanza con Dios. Eso podría decir del Génesis o de este relato, de esta narrativa simbólica. No me pidan que repite lo que acabo de decir, que repita lo que acabo de decir porque como que lo fui construyendo. Pero qué bueno que se queda grabado. Bueno, muy bien, Conchita, gracias. Irma, hola Irma, no sé si estuviste en la segunda sesión de Teología del Cuerpo. Hola Vic, no estuve. Te salvaste. Muy bien. Me la A perdí. ver, entonces, Chío. ¿Alguna de las dos Chíos de Star Wars? A ver si nos comenta. Más bien si estuvo. Ay, aquí ando. Es que no tenía mi cuaderno. Es que vamos llegando de la calle, vi corriendo y voy sacando mi cuaderno. Si quieres, en la siguiente te digo, ahorita. Bueno, va, para preguntarte una más difícil. Ay, perdón, ahí voy. No, tranquila, no te preocupes. Luis, de la sesión anterior, ¿cuáles serían como los puntos importantes que se introdujeron? Bueno, hablaste de varios puntos. Uno era de la esperanza.
Otro era, bueno, lo que yo estuve viendo es de que somos, hablaste del hombre histórico y también hablaste un poco de lo que vendría siendo el hombre escatológico. Ok. Básicamente como que serían los grandes temas que yo anoté. Ajá, O muy sea, lo bien. hice así como un, como tú dijiste, como, ay, se me fue el nombre. Ahí, hacen los niños en la escuela. Que- perdón, Ana María tiene su micrófono abierto, por favor. Ay, perdón. Así como un tipo de mapa mental, entre comillas. Ajá, O sea, puse, obviamente, que era el hombre originario, ok. que se refería precisamente a lo que comentabas del Génesis. El hombre histórico, que es cuando se introdujo el pecado, que es otro de los temas que vimos la clase pasada, cuando Ajá. ya se introduce el pecado en el hombre, y el hombre escatológico, que es pues a lo que aspiramos ya con la resurrección de Jesús. Ok, gracias. Y eso me hace ahorita pensar que lo que se manifiesta en ese relato de la creación del principio de este hombre originario tiene que ver con el hombre, se me fue la palabra, con el punto, el principio, este principio del que estamos hablando y la constitución de este hombre originario, ese principio es la finalidad del hombre, da paso a la finalidad del hombre, o sea, regresar a ese principio, a esa, también hablábamos de la inocencia originaria. Primitivo. Bien, de una vez, Adi, algunas notas que tengas de la semana pasada. Eso de la inocencia primitiva, Ajá, de lo de la redención ok, y lo de la esperanza también es lo que tengo como anotado. bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo de sus notas de la semana pasada? Bueno, pues vamos a empezar. Varios se reportaron que no iban a estar y se iban a esperar a la grabación. Ok, vamos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la soledad. Ese aspecto que puede jugar con nosotros de alguna manera muy, muy en contra. O sea, hoy podemos entender la soledad a lo mejor desde un aspecto muy negativo y que, por ejemplo, cuando hablamos del pecado, hace meses, hablábamos también de la soledad absoluta e infinita. ¿De qué estábamos hablando cuando especificábamos de esa manera a la soledad? ¿De qué hablábamos? Soledad absoluta, infinita. El ¿Alguien se acuerda? infierno. Ajá. De el lugar sin esperanza. Cuando se está en el lugar de la soledad absoluta e infinita, ya es el lugar de la desesperanza. Ya no existe la esperanza ahí. Entonces es la muerte absoluta e infinita. Eso tendría que darnos pavor. Yo creo que la mayoría de las personas no vamos a estar ahí, pero a lo mejor va a haber, hay quienes sí van a estar ahí por sus propias acciones en contra del hombre, en contra de la humanidad. No sé, bueno,
Pero ya no me meto en ese aspecto que ya lo tocamos hace meses. Bueno, vamos hacia la siguiente catequesis. Esta va a ser esta ya no es. Del miércoles 10 de octubre. La pueden checar en el WhatsApp o la voy a proyectar ahorita. La voy a compartir, mejor dicho, para que la vayamos reflexionando. Entonces, es el miércoles 24 de octubre. Y recuerdan a alguien que nos diga, por favor, ¿cuál fue? ¿De dónde parte esto? ¿De dónde parte la reflexión del Papa Juan Pablo para iniciar sus catequesis? ¿De qué pasaje bíblico? Del principio de Génesis, no, Mateo 19. Sí, sí y no. Ese fue como el segundo momento. Es de la discusión de Jesús. de discusión de Jesús. ¿Cómo? Es de la discusión de Jesús con los fariseos, de que si podían repudiar a la mujer. Aunque yo no le pondría discusión, a lo mejor ese término lo podríamos como reflexionar ahorita. A ver, vamos nuevamente, es Mateo 19 y es Marcos 10. Vamos a Marcos 10. Alguien que nos lea, por favor, Marcos 10, del 1 al 12. Es otro pasaje, por favor, que lo debemos tener presente porque ahí inicia toda esta reflexión. ¿Quién guste leerlo, por favor? Te lo leo. Gracias. Dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles, como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron, ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió, ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo, Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Gracias, Luis. Entonces, ahí está el planteamiento con esta escena donde los fariseos van a confrontar a Jesús, van a ponerlo a prueba. Esta escena
y la respuesta de Jesús, ¿lo pueden relacionar con otro pasaje así importante donde Jesús es contundente al responder? A ver, piensen en lo que estoy preguntando. Hay otra escena, trato como de no darles mucha información, hay otra escena donde Jesús rompe o es contundente, mejor dicho, donde Jesús es contundente y no entabla diálogo. Y responde con la Sagrada Escritura. ¿De qué otro pasaje puede ser que esté yo haciendo referencia? Aquí Jocelyn ya nos dijo, cuando tienta o intenta tentar, porque no, o sea, y lo intenta, solamente intenta tentar el demonio a Jesús. Y Jesús es contundente en sus respuestas y sus respuestas son todas del Antiguo Testamento o del Testamento, de las lecturas que ellos tenían cotidianamente. No había Nuevo Testamento. Entonces, este pasaje me da impresión de que lleva esa contundencia de Jesús. ¿Sí? No entra en diálogo. Hace una pregunta Jesús. Con el demonio jamás hace una pregunta. Responde contundentemente. Pero estos, por ser muy cabezones y de corazón duro, hace una pregunta, así como que el pez por su propia boca muere. Y entonces en la respuesta de ellos viene la respuesta contundente de Jesús, pero no es a qué pasaje de la Escritura está haciendo, o a qué personaje de la historia de la salvación está haciendo referencia a Jesús. ¿Quién, por así decirlo, es el gran legislador dentro de la historia del pueblo judío? Sería Moisés. Exacto, entonces sería Moisés. Jesús no se va a referir a Moisés, aunque lo veamos así, aunque aquí esté de alguna manera expresado. No se va a referir a Moisés para ser contundente en su respuesta, sino que la contundencia de la respuesta va a ser la cita bíblica que está en el versículo 9, en el versículo 6, perdón, capítulo 10, versículo 6 de Marcos. O sea, Jesús está citando Génesis 1:27, 2:24, los dos relatos de la creación. Él los hizo varón y hembra, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Entonces, no se mete Jesús a hacer un planteamiento de defensa de lo que Moisés permitió. Moisés lo permitió porque ustedes son duros de cabeza, pero en el principio no era así. Porque los dos eran una sola carne. Entonces, esta escena es la que por favor, no debemos de perder de vista, porque de aquí nace toda la discusión para saber quiénes somos, cuál es nuestra misión, hacia dónde nos dirigimos, qué hacemos aquí, ¿no? Toda esta reflexión sobre el amor, sobre Dios, sobre Cristo, sobre nuestro propio cuerpo sexuado, y todo lo que implique la teología del cuerpo. Bueno, entonces, para mí era importante que retomáramos este pasaje para que no se nos olvide que son estos dos elementos concretos en la Sagrada Escritura. Esta escena donde intentan los fariseos confrontar a Jesús o ponerlo a prueba, y los dos relatos de la creación del Génesis, esas narrativas simbólicas de la creación del hombre que están en Génesis 1:27 y 2:24. Bueno, ante eso, ahora sí. Vámonos
a la catequesis del Papa del miércoles 24 de octubre de 1979. El primer hombre, tal como aparece delineado en el Génesis. El primer hombre. Y posiblemente el Papa no se va a referir al primer hombre en cuestión de género, sino se va a estar refiriendo al hombre en cuestión de humanidad, a la humanidad. A ver, vamos a ver si es cierto. En la conversación precedente, comenzamos a analizar el significado de la soledad originaria del hombre. El punto de partida nos lo da el texto ya vista y en particular las palabras siguientes. No es bueno que el hombre esté solo. A ver, vámonos a Génesis, por favor. Génesis, quien nos lee, alguien que nos lea, por favor, Génesis del 18 al 19. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo, todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. Seguimos, por favor. Ok. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo, a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Entonces, otra vez el versículo 20, por favor. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. ¿Eso último cómo fue? ¿Que nadie estuvo a su altura y lo ayudara? Ok, muy bien. El punto de partida nos lo da el texto ya vista y en particular las palabras siguientes. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. No es bueno que el hombre esté solo. El versículo anterior que nos acaban de leer, donde dice, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. En toda la naturaleza, vamos a decir, ante esta escena que estamos reflexionando, no encontró una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. No es inferior a él, no es él superior, no es el que va a dominar a esa ayuda. Va a crear una colaboración en semejanza de dignidad. Semejante a él. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. El análisis de los relativos pasajes del libro del Génesis nos ha llevado a conclusiones sorprendentes que miran a la antropología, esto es, a la ciencia fundamental acerca del hombre, encerrada en este libro. Efectivamente, en frases relativamente escasas, el texto antiguo bosqueja al hombre como una persona con la subjetividad que le caracteriza. Entonces, un hombre que se mira independiente ante lo que tiene alrededor. Cuando Dios da a este primer hombre así formado el dominio en relación con todos los árboles que crecen en el jardín, en Edén, sobre todo en relación con el de la ciencia y del bien y del mal,
A los rasgos del hombre antes descritos se añade el momento de la opción o de la autodeterminación. O sea, el momento clave de su libertad, es decir, de la libre voluntad. De este modo, la imagen del hombre como persona dotada de subjetividad propia aparece ante nosotros como acabada en su primer esbozo. Un hombre que de manera independiente está realizando ya una actividad concreta. Él está decidiendo. Él les está poniendo nombre. Acuérdense que cuando tú nombras algo, entonces es un principio de dominio. ¿Cómo se llama Dios? Bajo el argumento que acabo de expresar, si lo nombro, si le doy un nombre a Dios, pues entonces ya lo estoy limitando. Si yo digo mesa, inmediatamente viene a mi mente una estructura concreta, limitada de un objeto, de un mueble. Y por lo tanto puedo dominarlo, puedo manipularlo, porque le he asignado características concretas de uso, de su ser y de su uso, y para un uso en concreto. Entonces aquí el hombre, en esta narrativa, el hombre está dándoles nombre a los seres de la naturaleza y por lo tanto está manifestando una autonomía, una libre voluntad, porque él no le está diciendo, aquí te dejo el acordeón donde vienen los nombres y las figuritas, los dibujitos de cada animal, y ya abajito su nombre. Entonces cuando se presenten a ti, tú le dices, tú vas a ser elefante, ¿eh? No, que no me gusta el nombre, tú vas a ser elefante porque aquí me dejó el patrón dicho que te vas a llamar elefante. Y mira, es más, aquí está el dibujito que Dios hizo. Y aquí le puso tu nombre, elefante. ¿No te gusta? Reclámale a él, yo nada más estoy obedeciendo. O sea, no hizo eso, ¿verdad? Sino su libre voluntad, él decidió poner nombres, por así decirlo. Acuérdense que estamos hablando de una narrativa. Bueno. En el concepto de soledad originaria, este es lo que nos compete hoy, muy atentos, el concepto de soledad originaria. Se incluye tanto la autoconciencia como la autodeterminación. Si yo tuviese que hacer en el pizarrón un esquema, entonces pondría soledad originaria y a lo mejor unas flechitas que hablaran sobre, de un lado, autoconciencia y del otro lado, autodeterminación. Acuérdense que la autodeterminación podemos también entenderla como, ¿con qué palabra? Libre voluntad. Exacto, como libre voluntad, como libertad. Autoconciencia y autodeterminación. Ok, entonces ya tenemos ahí 3 elementos en la mesa. Soledad originaria, que tiene que ver con la autoconciencia de la persona, o en este caso del personaje Adán, y la autodeterminación. Son esos 2 elementos que están relacionados con la soledad. El hecho de que el hombre esté solo, ¿cuál hombre? El hombre original. ¿Cómo? El hombre. El hombre en general. Como humanidad, ¿no? El hecho de que el hombre esté solo encierra en sí esta estructura ontológica. O sea, hay en el ser del hombre aspectos concretos, que es a lo que nos hemos referido. Y al mismo tiempo es un índice de auténtica comprensión. Sin esto no podemos entender correctamente las palabras que siguen y que constituyen el preludio a la creación de la primera mujer.
¿Cómo se llama la primera mujer? Aquí me dijeron que Lilith está peor, ¿no? La historia judía sobre Lilith está interesante, pero pues no, nada que ver. El nombre de la mujer es varona y en hebreo Isha. Ajá. Isha. eso, muy bien, Isha, Isha. ¿Y el hombre? Is. Ok. Entonces, por eso estamos hablando de humanidad, no de una persona en concreto. Porque Adán significa creado de la tierra, hecho de la tierra, creado de la tierra, del polvo. Ok. Entonces, repito, sin esto no podemos entender correctamente las palabras que siguen y que constituyen el preludio a la creación de la primera mujer. Voy a hacerle una ayuda. Pobrecito de Adán, necesita una ayuda para ponerle nombre a los animales. Y de paso hay que barrar las hojitas de los árboles que se están cayendo. Pero del árbol del bien y del mal, de la ciencia, pues ni me lo barran, ¿eh? Ni me lo barran. Bueno, no es así. Voy a hacerle una ayuda que va a significar. Pero sobre todo, sin el significado profundo de la soledad originaria del hombre, no puede entenderse e interpretarse correctamente toda la situación del hombre creado a imagen de Dios, que es la situación de la primera, mejor aún, de la primitiva alianza con Dios. Ahí ya se introduce otro elemento. ¿Cuál es la primitiva alianza del hombre con Dios? Bueno, lo voy a volver a preguntar después, a ver quién me dice. Número 2. Este hombre de quien dice el relato del capítulo 1 que fue creado a imagen de Dios, se manifiesta. ¿Qué significa que somos creados a imagen de Dios? Que participamos de él. Del amor, ¿no? Que participamos de él. Me falta una palabra ahí. Voy a decir. Que participamos del espacio de Dios. Que va a abarcar todo lo que me van a decir de amor, inteligencia, libertad, perdón, conciencia. Que partimos de la esencia. Que participamos del ser. Del ser. Repito, este hombre de quien dice el relato del capítulo 1, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, o sea que participamos del ser de Dios, no somos iguales, no somos dioses, sino solamente partícipes en este plano terrenal de lo que Él es como imagen. Se manifiestan en el segundo relato como sujeto de la alianza, esto es, sujeto constituido como persona, constituido a medida de partner. ¿Qué es partner, compañero? Partner del absoluto. En cuanto debe discernir y elegir conscientemente entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Las palabras del primer mandamiento de Dios, ¿qué dice Génesis 16, 17? ¿Cuál es ese primer mandamiento de Dios? ¿Qué dice Génesis 2, 16 al 17? Y Yahvé Dios le dijo al hombre un mandamiento. Le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces, ahí hay un primer mandamiento y hay una repercusión concreta. Conciencia del bien y del mal y
una realidad de vida y de muerte. Las palabras del primer mandamiento de Dios que hablan directamente de la sumisión y dependencia del hombre, criatura de su creador. Como es creado, hay una dependencia concreta. Y si depende de mí, tengo el poder de mandarle. La dependencia de Dios se vuelve vital. Y a lo mejor poner allí un paréntesis o una nubecita ahí a un lado, donde podemos anotar la dependencia de Dios es a tal grado que significa la vida. Y por ejemplo, quienes vivimos en pecado mortal, pareciese que hoy lo vemos de manera ligera. Sin embargo, el vivir en pecado mortal, pues es vivir sin el que nos da la vida. Habría que tener un espacio más amplio para esto. Bueno, pero acuérdense, la relación con Dios es vital, porque participamos de lo que Él es. Bueno, su mención y la dependencia. Entonces hay una situación de dependencia del hombre por ser criatura de Dios. Revelan precisamente de modo indirecto que este nivel de humanidad como sujeto de la alianza y compañero del absoluto. El hombre está solo. Esto quiere decir que él, a través de la propia humanidad, a través de lo que él es, queda constituido al mismo tiempo en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. Pero no es el hombre Dios. O sea, el hombre depende de Dios por haber sido su creador. Entonces trato de establecer de que no hay una igualdad. Hay una imagen y hay una semejanza, pero no es su igual. Dios no es su igual del hombre. Por lo tanto, establecer o hablar de una soledad, no en cuanto a que lo crea y lo arroja al mundo, si pudiésemos pensar desde una reflexión griega, somos arrojados al mundo. ¿No? O sea, está el creador con su creación, pero no es igual. No es parte de él. Dios no es parte del hombre. El hombre participa del ser de Dios. Por lo tanto, ¿qué estoy tratando de decir con todo este revoltijo? Que no entenderíamos aquí que entonces hay una necesidad del hombre de un igual. Lo quise establecer para decir, no significa que estés solo, está Dios, pero no son iguales. Porque sigue siendo su creador y sigue teniendo poder sobre él. Y de ahí este mandamiento, no comas de ahí. Pues es mi árbol, no te metas con mi árbol. Oye, que no, pues es mi árbol, me gusta mi árbol. ¿Para qué te metes con mi árbol? No te metas con él. ¿No? Pues es que da coraje porque se metió con su árbol. Eso es lo único que tenía que hacer. ¿Vale? Ok. No supe ni dónde me quedé. El hombre, repito, el hombre está solo. Esto quiere decir que él, a través de la propia humanidad, a través de lo que él es, queda constituido al mismo tiempo en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. Desde lo que él es, hay una, a ver, tú puedes decir, a ver, piensa en tu nombre. Yo, Aurelia, he quedado constituida en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo.
porque esto es para toda la humanidad. Una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. Nadie se relaciona, Dios no se va a relacionar de manera igual a como se relaciona conmigo. No se va a repetir con nadie más. Ok. La definición antropológica contenida en el texto ya vista se acerca por su parte a lo que expresa la definición teológica del hombre. ¿Qué encontramos en el primer relato de la creación? Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Otra cita bíblica para ponerla en una playera o en un tatuaje. No, bueno, pero de Jena. 3. El hombre así formado, o sea, estas 4 palabritas, el hombre así formado, reflejan lo que acabamos de explicar hace rato, ¿eh? Pertenece al mundo visible, este cuerpo entre los cuerpos. Al volver a tomar y en cierto modo a reconstruir el significado de la soledad originaria, lo aplicamos al hombre en su totalidad. El cuerpo mediante el cual el hombre participa del mundo creado visible. O sea, ¿por qué soy un cuerpo? No es porque tengo un cuerpo. ¿Por qué soy un cuerpo? ¿Qué necesidad de que yo sea un cuerpo? Ah, pues porque vas a participar del mundo visible que he creado. Esa sería la respuesta. Entonces nosotros somos un cuerpo que responde a una relación con la naturaleza creada, visible, tangible. Lo hace al mismo tiempo consciente de estar solo. Acuérdense, por eso aquí muy bien está entre comillas, porque no es una soledad de absoluta, de abandono, ¿no? De otro modo, no hubiera sido capaz de llegar a esta convicción, a la que en efecto, como leemos en Génesis 2:20, o sea, esto de que el hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Eso es lo que dice 2:20. No encontró una ayuda adecuada. Ha llegado si su cuerpo no le hubiera ayudado a comprenderlo, haciendo la cosa evidente. La conciencia de la soledad habría podido romperse a causa del mismo cuerpo. O sea, como soy un cuerpo que está en relación con la naturaleza creada, visible, tangible, pues entonces no debería de sentirme solo, porque soy parte de la creación. Pero no tienes en igualdad a ti con quien precisamente compartirá esa relación con la naturaleza. Entonces, ¿con quién cohabitar y ser co-creador? ¿No? Entonces hay una conciencia de soledad en el hombre, que si pensará, pero pues están los arbolitos, están las bonitas ardillas y el elefantito. O sea, ahí, ¿cómo se va a sentir solo? Es más, yo como quisiera estar ahí, ¿no? Pues no, porque no son sus iguales. Entonces, otra vez, ha llegado, si su cuerpo no le hubiera ayudado a comprenderlo, haciendo la cosa evidente. O sea, su mismo cuerpo le va a hablar al hombre para decirle que él no es igual a los demás seres creados. La conciencia de la soledad habría podido romperse a causa del mismo cuerpo. El hombre Adán habría podido llegar a la conclusión de ser sustancialmente semejante a los otros seres vivientes. O sea, pues como que nos parecemos, ¿no? Como que tenemos ciertas características, ¿no? Entonces, como que me parezco un pandita, ¿no? Así gordito, pachoncito. Pues entonces como que tenemos ahí, pues me voy a poner a platicar y cohabitar con el pandita, ¿no? El hombre Adán habría podido llegar a la conclusión de ser sustancialmente semejante a los otros seres vivientes.
basándose en la experiencia del propio cuerpo. Y en cambio, como leemos, no llegó a esta conclusión, más bien llegó a la persuasión de estar solo. El texto yavista nunca habla directamente del cuerpo, incluso cuando dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Habla del hombre y no del cuerpo. Esto, no obstante, el relato tomado en su conjunto nos ofrece bases suficientes para percibir a este hombre creado en el mundo visible, precisamente como cuerpo entre los cuerpos. El análisis del texto yavista nos permite además vincular la soledad originaria del hombre con el conocimiento del cuerpo. Como mi cuerpo, en lugar de sustancialmente entenderme como semejante a los otros seres vivientes y pensar que con eso ya no tengo necesidad de nadie más, fue contrario, sino que el conocimiento de mi cuerpo me dio la conciencia de la soledad. Así como que, ay, ya me salió una llantita por aquí, ya me tiro al abandono, me tiro a la depresión, a la soledad. O sea, a veces el cuerpo, malentendido, nosotros lo trasladamos situaciones físicas a realidades que no son substanciales en nosotros, ¿no? Sino solamente accidentales. Otra vez, el análisis del texto yavista nos permite además vincular la soledad originaria del hombre con el conocimiento del cuerpo. Entonces, a través del cuerpo el hombre se da cuenta que está solo, aún con los demás seres, a través del cual el hombre se distingue de todos los animalia y se separa de ellos. Y también a través del cual él es persona. Se puede afirmar con certeza que el hombre así formado tiene simultáneamente el conocimiento y la conciencia del sentido del propio cuerpo. Y esto sobre la base de la experiencia de la soledad originaria. O sea, no hay nadie como yo. No hay nadie igual a mí. Todo esto puede considerarse como implicación del segundo relato de la creación del hombre y el análisis del texto nos permite un amplio desarrollo. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículos del 5 al 6? Léanoslo, por favor. Génesis 2, del 5 al 6. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Ok. Cuando al comienzo del texto yavista, antes aún que se hable de la creación del hombre, del polvo de la tierra, leemos que no había todavía hombre que labrase la tierra, ni rueda que subiese el agua con que regarla. Asociamos justamente este pasaje al del primer relato, en el que se expresa el mandamiento divino. Henchid la tierra, sometedla y dominadla. El segundo relato alude de manera explícita al trabajo que el hombre desarrolla para cultivar la tierra. El primer medio fundamental para dominar la tierra se encuentra en el hombre mismo. El hombre puede dominar la tierra porque solo él y ningún otro de los seres vivientes es capaz de cultivarla y transformarla según sus propias necesidades. Hacía subir de la tierra el agua por canales para regarla. He aquí este primer esbozo de una actividad específicamente humana parece formar parte de la definición del hombre, tal como ella surge del análisis del texto yavista. Por consiguiente, se puede afirmar que este esbozo es intrínseco al significado de la soledad originaria y pertenece a esta dimensión de soledad.
a través de la cual el hombre desde el principio está en el mundo visible como cuerpo entre los cuerpos y descubre el sentido de la propia corporalidad, o sea que soy para algo. No nada más voy a estar pastando, no nada más voy a estar comiendo hierbita. O sea, el texto nos dice, henchid la tierra, o sea, tiene acciones concretas por realizar el hombre. No ha sido todavía cultivada, entonces significa que se tiene que cultivar. Entonces el hombre tiene una acción concreta. En la próxima meditación volveremos sobre este tema, pero nosotros nos lo vamos a echar luego. Pero ya estoy calientito. Entonces ahora vamos, ahí está. ¿De cuándo? Del 24 de octubre. Ya sé cuál vamos a poner. Si no, nos va a dar tiempo. Bueno, déjenme checar así rápido. La que viene la próxima semana. A ver. Porque acabamos de leer la del miércoles 24 de octubre. Y entonces nos tocaría ya de noviembre, la primera de noviembre, ¿no? 31 de octubre. De una vez nos la vamos a chutar. Para no dejarlos picados, porque están bien atentos. Bueno, algunos, porque aquí no, aquí se me están durmiendo. Entonces vamos miércoles 31 de octubre. Vamos a cerrar las otras. A ver, y esta está cortita, entonces vamos a aprovechar. Muy bien, esta es 31 de octubre y en este momento se las estoy mandando al WhatsApp del taller de Biblia. Y ya se fue. Ok. Vamos a verla. Miércoles 31 de octubre de 1979. Reflexiones sobre el significado de la soledad originaria del hombre. Nos conviene volver hoy una vez más sobre el significado de la soledad originaria del hombre, que surge sobre todo del análisis del llamado texto yavista, Génesis 2. El texto bíblico nos permite, como ya hemos comprobado en las reflexiones precedentes, poner de relieve no solo la conciencia que se tiene del cuerpo humano. El hombre es creado en un mundo visible como cuerpo entre los cuerpos, sino también la de su significado propio, teniendo en cuenta la gran concisión del texto bíblico. No se puede, desde luego, ampliar demasiado esta implicación, pero es cierto que tocamos aquí el problema central de la antropología. La conciencia del cuerpo parece identificarse en este caso con el descubrimiento de la complejidad de la estructura que, basándose en una antropología filosófica,
consiste en definitiva en la relación entre el alma y cuerpo. Hay una conciencia y hay una realidad física, natural, que están unidas en el hombre. El relato yavista, con su lenguaje característico, con su propia terminología, lo expresa diciendo: formó Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado. Génesis 2:7. Entonces, le crea como parte de la misma naturaleza, pero no siendo igual a la naturaleza que ha creado. Lo forma de la naturaleza, pero no le da la dignidad igual a esa naturaleza. ¿Dónde está la diferencia? En que le inspira el soplo. ¿Cómo se dice soplo en este soplo de vida en hebreo? El ruaj. Ruah. Y precisamente este hombre, ser animado, se distingue a continuación de todos los seres vivientes del mundo visible. Si nada más lo hubiese formado en esta narrativa del polvo y así lo hubiese dejado, entonces sería igual que la hormiguita que va pasando, ¿no? La diferencia está en ello, que a través de ahí viene la conciencia del hombre, o sea, su alma. Es un ser animado. Y precisamente este hombre, ser animado, se distingue a continuación de todos los otros seres vivos del mundo visible. La premisa de distinguirse el hombre es precisamente el hecho de que solo él es capaz de cultivar la tierra y de someterla. Se puede decir que la conciencia de la superioridad inscrita en la definición de humanidad, que eso es algo importante, una superioridad, pero que refleja una administración de la naturaleza. El hombre la somete, es superior a la naturaleza, pero no es para destruir dicha naturaleza. Se puede decir que la conciencia de la superioridad inscrita en la definición de humanidad nace desde el principio a base de una praxis o comportamiento típicamente humano, ser superior. Esta conciencia comporta una percepción especial del significado del propio cuerpo, que emerge precisamente del hecho de que el hombre está para cultivar la tierra y someterla. El cuerpo con una implicación concreta para cultivar que implica una conciencia. Todo esto sería imposible sin una intuición típicamente humana del significado del propio cuerpo. O sea, vienen aquí ya, a lo mejor hasta podríamos hablar de los actos humanos. Cultivar la tierra y someterla es un acto humano, no un acto del hombre. Parece pues que conviene hablar ante todo de este aspecto, más bien que del problema de la complejidad antropológica en el sentido metafísico. Si la descripción originaria de la conciencia humana, sacada del texto yavista, comprende en el conjunto del relato también el cuerpo, sí encierra como el primer testimonio del descubrimiento de la propia corporeidad e incluso, como se ha dicho, la percepción del significado del propio cuerpo. Vamos a encontrar donde, bueno, no me adelanto. Todo esto se revela basándose no en algún análisis primordial metafísico, sino una concreta subjetividad bastante clara del hombre. El hombre es sujeto, no solo por su autoconciencia y autodeterminación, sino también a base de su propio cuerpo. O sea, es sujeto, está en relación a una naturaleza.
concreta, a un plano terrenal concreto. La estructura de este cuerpo es tal que le permite ser autor de una actividad puramente humana. O sea, este cuerpo, el cuerpo es el que le permite desarrollar su humanidad. En esta actividad el cuerpo expresa a la persona. Es pues en toda su materialidad. Formó al hombre del polvo de la tierra, como penetrable y transparente, de modo que deja claro quién es el hombre y quién debería ser, gracias a la estructura de su conciencia y de su autodeterminación. Sobre esto se apoya la percepción fundamental del significado del propio cuerpo, que no puede menos de descubrirse analizando la soledad originaria del hombre. He aquí que, con esta comprensión fundamental del significado del propio cuerpo, el hombre como sujeto de la antigua alianza con el Creador es colocado ante el misterio del árbol de la ciencia. De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El significado originario de esta soledad del hombre se basa sobre la experiencia de la existencia que le ha dado el Creador. Esta existencia humana esta experiencia humana está caracterizada precisamente por la subjetividad que comprende también el significado del cuerpo. Pero el hombre, que en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia del existir y por lo tanto de la vida, ¿habría podido entender lo que significa la palabra morirás? ¿Sería capaz de llegar a comprender el sentido de esta palabra a través de la compleja estructura de la vida que le fue dada cuando el Señor Dios le inspiró en el rostro aliento de vida? Aún nosotros, ¿no? En esta experiencia de morir, ¿quién nos puede explicar que a través de la experiencia qué es morir? ¿Quién nos puede explicar a través de la propia experiencia qué es morir? No, porque somos una experiencia que vive. Ajá. O sea, tú platícame de tu experiencia de morir. ¿Me puedes platicar de tu experiencia de comer? Porque tú lo haces, ¿no? Tú has hecho esa experiencia. Pero a ver, platícame de tu experiencia de morir. ¿De morir cómo? ¿Cómo lo entendió, no? Es el planteamiento que está haciendo el Papa, ¿no? Es necesario admitir que esta palabra completamente nueva se presenta en el horizonte de la conciencia del hombre sin que él haya experimentado nunca la realidad, y que al mismo tiempo esta palabra se presenta ante él como una antítesis radical de todo aquello que el hombre de todo aquello de lo que el hombre había sido dotado. Acuérdense que es un relato, es una narrativa simbólica. El hombre oía por primera vez la palabra morirás, sin haber tenido familiaridad alguna con ella en su experiencia hasta entonces. Pero por otra parte no podía menos de asociar el significado de la muerte a esta dimensión de vida de la que había disfrutado hasta el momento. Las palabras de Dios dirigidas al hombre confirmaban una dependencia tal en el existir que hacía del hombre un ser limitado y por su naturaleza susceptible de no existencia. No hay otras experiencias. Estas palabras plantearon el problema de la muerte en sentido condicional. El día que de él comieres, morirás. El hombre no había oído estas palabras. Debía sacar de ellas la verdad en la misma estructura interior de su propia soledad. Y en definitiva dependía de él, de su decisión y libre elección, si con su soledad hubiese entrado también en el círculo de la antítesis que le había revelado el Creador, juntamente con el árbol de la ciencia del bien y del mal, y así hubiese hecho propia la experiencia de morir y de la muerte. Al escuchar las palabras de Dios, el hombre debería haber entendido que el árbol de la ciencia tenía hundidas sus raíces no solo en el jardín del Edén, sino también en su humanidad. Además, debería haber entendido que ese árbol misterioso ocultaba en sí una dimensión de soledad,
desconocida hasta entonces. Aquí ya está introduciendo otro aspecto del Papa. Una soledad desconocida. A ver, nos estás hablando de una soledad originaria y ahora nos hablas una soledad en la cual el hombre se da cuenta de esa soledad. Y ahora introduce el Papa otra perspectiva de la soledad. Habla de una soledad desconocida hasta ese momento, de la que le había dotado el Creador en medio del mundo de los seres vivientes, a los que el hombre, delante de su mismo Creador, había puesto nombre, para llegar a comprender que ninguno de ellos era semejante a él. Por lo tanto, cuando el significado fundamental de su cuerpo ya había sido establecido a través de la distinción del resto de las criaturas, acuérdense que eso fue lo que le permitió entender que no es igual a los que les está poniendo nombre. Cuando por esto mismo se había hecho evidente que lo invisible determina al hombre más que lo visible, entonces se presentó ante él la alternativa vinculada estrecha y directamente por Dios al árbol de la ciencia del bien y del mal. La alternativa entre la muerte y la inmortalidad que surge en Génesis 2:17 va más allá del significado esencial del cuerpo del hombre. En cuanto abarca el significado escatológico, no solo del cuerpo, sino de la humanidad misma, distinta de todos los seres vivientes, de los cuerpos. Pero esta alternativa afecta de un modo totalmente especial el cuerpo creado del polvo de la tierra. Para no prolongar más este análisis, nos limitamos a constatar que la alternativa entre la muerte y la inmortalidad entera, desde el comienzo en la definición del hombre, y pertenece por principio al significado de su soledad frente a Dios mismo. Eso ya es complicado. El significado de su soledad frente a Dios mismo. ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué nombre le pondríamos a esto? ¿Cómo le diríamos en vez de decir la soledad frente a Dios mismo? ¿Qué palabra ocuparíamos? Muerte. La muerte. Entonces, es a lo que se refiere en esta cuestión, ¿no? De romper esa primera alianza. Porque él no va a morir en este relato. O sea, no se trata de que Adán va a comer, y como dice o como le pasó a Blancanieves, ¿no? Vamos a decir que Blancanieves muere al comer la manzana envenenada, porque ¿cómo la va a poner a dormir una bruja? También hay que leer el cuento en un contexto, ¿no? Entonces Blancanieves come la manzana y muere. Esta percepción no la está reflejando así el Papa Juan Pablo, porque no hay experiencia de muerte. Lo que hay, en este caso, es una experiencia que Adán ya tiene de soledad, pero no en referencia a Dios, sino a la naturaleza creada, los animalitos, los arbolitos y todo eso. Ahí hay una experiencia de soledad, pero su experiencia de soledad con Dios no está. Por lo tanto, si esa soledad de frente a Dios se establece, entonces es donde Adán va a sufrir. Y eso es lo que él pudiese entender. O sea, yo me siento solo con respecto a estos, yo no me quiero sentir solo con respecto a Dios. Aquí me dicen, es como perder a tu papá en un supermercado, ¿no? Como me pasó a mí cuando me acuerdo que mi tía me llevó a comprar tortillas en el centro allá en Pachuca y yo, verdad, yo no sé cuántos años tendría, yo que tendría como 5 o 6 años y me dice, fórmate aquí, ahorita vengo, voy aquí a la vuelta a comprar tal cosa. Y entonces, al verla dar la vuelta, yo así de... Y de repente empiezo a sentir soledad. Me sentí solo en relación a ella, aún estando en la fila.
aún estando con la gente, ¿no? Es a lo que me estoy refiriendo aquí, ¿no? Este significado originario de soledad penetrado por la alternativa ante la muerte y la inmortalidad tiene también su significado fundamental para toda la teología del cuerpo. Ojalá, aunque el ejemplo fue chafa, pero ojalá lo pudiésemos tener muy, muy presente esto, porque va a ser fundamental para la teología del cuerpo. El significado originario de soledad. En este caso, como lo acabamos de decir, Adán no se sentía solo con Dios, ante Dios, frente a Dios, no se sentía solo. La soledad era con los demás seres de la naturaleza. Y sentirse solo con Dios, entonces lo interpretaríamos como muerte, como la muerte. Eso es lo que va a pasar, vas a morir, o sea, vas a tener un distanciamiento de mi presencia. Y eso es lo que fue. Salen del paraíso. ¿Por qué? Porque él tiene que proteger ese lugar que ha sido contaminado con el pecado. Pero hay consecuencia. La experiencia de la soledad ahora ante Dios. A ver, termino de compartir porque aquí no sé si me fumé algo o en esto último estamos claros. Porque esto es fundamental para entender parte de la teología del cuerpo. Acuérdense, el sentido de soledad. Adán puede o va a experimentar dos sentidos de soledad. Uno en relación con la naturaleza y para ello entonces entra a escena la mujer. Esta sí es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Y no se siente solo ahora en la naturaleza, porque ya hay alguien semejante a él, igual a él, más bien. Ese es un primer elemento en cuestión de la soledad. Pero está la soledad frente a Dios, que esa la va a experimentar Adán y Eva cuando desobedecen. Y eso se va a entender como el morirás. Entonces, estas dos catequesis hablan sobre el cuerpo que está en referencia a la naturaleza y a la soledad. Dos momentos de soledad que está expresando esta narrativa. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, conste. Y si no, pues ahí están. Otra vez ya les mandé las catequesis para que las puedan releer y desmenuzar, ¿no? Ahora vamos a ver si el siguiente texto nos da como un poquito de luz para cerrar. Este texto también ya lo tienen ustedes ahí. Es la página 63, 1.1, experiencia de soledad. Aquí se va a adelantar con un elemento, pero bueno, no importa, nos ayuda. Porque hasta ahora hemos hablado de dos soledades. Experiencia de soledad. El Papa señala 3 experiencias originarias personales que son constitutivas de la misma humanidad y que son siempre experiencias de la persona en su cuerpo. Experimenta soledad,
experimenta unidad y desnudez. Acuérdense, hay una desnudez también originaria donde no sentían ¿qué? Donde no sentían vergüenza. Entonces, 3 experiencias originarias. Vamos a anotarlas. 3 experiencias originarias. Soledad, que es la que acabamos de ver. Unidad y desnudez. Desnudez solamente mencionamos un poco, pero más adelante se va a hablar de ello. Soledad, unidad y desnudez como experiencias originarias como cuerpo que somos. A través de ellas nos ayuda a profundizar de manera sorprendente en la comprensión del misterio de la persona humana, del significado de su corporeidad sexuada. Somos seres sexuados. Aunque de repente, de manera, se me fue la palabra. Se me fue la palabra, que ahora lo que se intenta con solo nombrar, parece que le damos existencia, ¿no? Y esa existencia solamente sería en la mente. Como se acuerdan cuando hablábamos del ente de razón. O sea, ahora yo me establezco como un ser asexuado, ¿no? O un ser no binario. Entonces, eso es, para mí, he creado un ente de razón y por lo tanto creo ya con eso que le doy existencia y por lo tanto ya hasta lo puedo legislar, ¿no? Entonces, bueno, no es así. No es así. Hay elementos concretos de nuestra corporeidad sexuada. Y esa, aunque le pongan, le quiten, eso está establecido en nuestra corporeidad originaria. En el relato del Génesis se nos muestra una de las experiencias básicas humanas. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. El hombre puso nombres a todos los animales del campo, pero el hombre no encontró una ayuda semejante a él. Por eso la soledad del hombre tiene 2 significados. Uno se deriva de la naturaleza misma del hombre, es decir, de su humanidad. Es la soledad constitutiva del hombre en cuanto tal. O sea, dentro de lo que platicábamos en cuestión de la relación con la naturaleza, ¿no? Y el otro significado se deriva de la corporeidad sexuada, de la relación varón-varona. Y apunta a la comunión interpersonal de los 2 sexos, la soledad del hombre sin la mujer o de la mujer en la ausencia del hombre. La experiencia de soledad es el reflejo sentido de la soledad ontológica. Es la soledad del ser humano ante el resto de la creación corporal. Ya hemos hablado de esto. Precisamente por su corporeidad personal, reflejo de su vida interior y subjetividad humana. Esta soledad es a la vez la expresión en el cuerpo de la soledad espiritual, soledad ante Dios. Entonces, ahí está el otro elemento con el que cerrábamos, ¿no? Esta experiencia de morir de Adán, que es finalmente una experiencia de soledad ante Dios. El hombre es un ser cuya esencia y existencia se reflejan continuamente en su conciencia. A la vez, la soledad permite la auténtica comprensión del ser humano. O sea, ¿quién soy? Sin comprender, somos los únicos que nos podemos preguntar eso de manera personal, de manera consciente. El perrito no se va a preguntar quién es. Somos los únicos que nos sentamos con un cafecito o con una cervecita oscura,
a poder pensar quiénes somos, ¿no? A la vez, la soledad permite la auténtica comprensión del ser humano. Sin comprender la profunda soledad del hombre, no podemos captar plenamente el sentido de las palabras que son un preludio de la creación de la pareja. Voy a hacerle una ayuda semejante. Pero sobre todo no podemos comprender totalmente la situación del hombre creado a imagen de Dios, que es la situación de la primera alianza, la soledad de la criatura frente al Creador. Y acuérdense que cuando habla de esta primera alianza es cuando no comas. La soledad interior del espíritu humano llamado a abrirse a la trascendencia, a establecer un diálogo de amor con su Creador. El ser humano ante el mundo animal se experimenta a sí mismo como distinto y superior. No para destruir, pero sí somos distintos y somos superiores al mundo animal. Les pone nombre manifestando en ello que los conoce como distintos. Si no, no va a poder ponerle nombre. No le puede poner nombre a la mujer porque la mujer no es distinta a él. Por eso es Isha, ¿no? Le pone nombre manifestando en ello que los conoce como distintos y que es consciente en su dominio sobre ellos. A ver, ¿qué domina la mujer? Por ejemplo, aquí Aurelia hablaba de Lilith, ¿no? Que es una narrativa simbólica judía, no está en la Biblia. Mucha gente habla de la otra mujer de Adán, ¿no? Y se refieren a esta Lilith, ¿no? Que no quiso ser sometida por Adán, ¿no? Cuando tengan oportunidad, lean la historia. Para adultos, para niños no, por favor, porque trae ahí algunas cosas que completan, que a lo mejor si son chiquitos todavía no es conveniente que lo lean. Pero si son adultos, lean la historia de Lilith. Entonces no la va a dominar, no la va a dominar. Es una ayuda semejante a él. Entonces no podemos comprender la soledad interior del espíritu humano llamado a abrirse a la trascendencia, establecer un diálogo de amor con su creador. El ser humano perdón, me regresé mucho. Les pone nombre manifestando en ello que los conoce como distintos y que es consciente de su dominio sobre ellos. Esta conciencia de diversidad y superioridad en su corporeidad es simultáneamente experiencia de su soledad. No encontraba yo una ayuda semejante. O sea, yo veo a un árbol, yo Adán veo un arbolito, veo un animalito, me refleja mi soledad. Y habrá, a lo mejor hoy los ambientalistas, si leen esto, van a decir, hoy, pues, ¿cómo? ¿No? Si a lo mejor hablamos de la Pachamama, ¿no? O sea, la integración que tenemos con la naturaleza, pero es la misma naturaleza que nos refleja la soledad. No puedo tener un diálogo con mi perrito, con mis gatitos, para que me confronte, ¿no? O sea, no hay. Hay un afecto profundo que tenemos ante ellos, pero no hay ese mismo afecto profundo que puede haber hacia mi mascota. No va a llenar no va a cubrir esa soledad que tenemos porque no somos, aunque somos, no somos parte de. Y aquí quien tiene gatitos, animalitos, perritos, conejitos, pues podrá decir otras cosas de su experiencia, pero no es así, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? No. Aurelia, por ejemplo, habla con los árboles, pero como el árbol no le contesta, pues ella dice, ay, mira qué comprensivo es, ¿no? O sea, o es como aquella persona o aquellos hermanitos que dicen, pues yo me confieso con Dios, ¿no? Y no con un hombre que es más pecador que yo.
pues aunque ese hombre sea más pecador que tú, ese hombre te va a confrontar. Entonces, otra vez, el hombre frente a todas las otras realidades sensibles tiene conciencia de su corporeidad como subjetividad, de su cuerpo como sujeto. Para el ser humano, el conocimiento del mundo va acompañado de un conocimiento de sí mismo, de su propia corporeidad. En esa relación con la realidad se experimenta a sí mismo como sujeto, en su mismo ser corporal. O sea, hay una experiencia ante esa naturaleza de ir hacia él, hacia el interior del hombre mismo. O sea, me lleva a conocerme a mí. No me lleva a tener un diálogo con el arbolito, con el gatito, sino en lo original, en esa relación con la naturaleza, me lleva a verme a mí mismo, a buscar el conocerme a mí mismo. O sea, no, por eso no estoy diciendo que la naturaleza la tengo que hacer a un lado, la naturaleza física, la tengo que hacer a un lado para conocerme, no, porque a través de ella es que yo me confronto para conocerme, o sea que hay una necesidad también, porque esa naturaleza me lleva a mí. Para el ser humano experimentarse corporalmente y experimentarse subjetivamente son una y la misma experiencia, porque somos una sola unidad, alma y cuerpo. El hombre se conoce a sí mismo, o sea, viene un sentido de autoconciencia, y a la vez se afirma frente al mundo como persona, con la subjetividad e interioridad que lo caracteriza. El hombre reconoce su dimensión espiritual, por lo que es consciente de que trasciende el mundo y que está llamado continuamente a trascenderlo. O sea, estoy aquí, pero no pertenezco aquí. Tengo una patria, por así decirlo, que no está aquí. Es un ser que vive en medio de la creación, en un estado de incomunicabilidad con el mundo y los demás seres. Los nombra, pero no puede dialogar con ellos, porque no es como ellos, sino más que ellos. Es superior a ellos, es persona y no animal o cosa, alguien y no algo, sujeto y no objeto. La soledad originaria expresa, pues, en primer lugar, su desemejanza o diversidad, su superioridad ontológica y axiológica respecto del resto de los seres. En efecto, soledad significa también subjetividad del hombre, o sea, a mirarse a él, que se produce siempre a través del autoconocimiento. Esta conciencia de sí o autoconciencia a lo largo del tiempo constituye su mundo interior, su interioridad, en la que se expresa una vida que le es propia y exclusiva, su vida interior o espiritual, que se concentra alrededor de lo verdadero, lo bueno y lo bello. A través de mi a través de mi cuerpo, corporeidad. A través de mi cuerpo es que me experimento en esta soledad y me hace que vaya a mi interioridad. La soledad es una carencia, un mal, pero a la vez esta soledad le va a poner al hombre en movimiento, en la búsqueda permanente de colmar esa soledad, búsqueda de la propia identidad. Por eso la sexualidad humana se enmarca dentro del contexto más profundo de la búsqueda personal de la propia identidad. Búsqueda que se desarrolla en una interacción constante con el mundo y con los otros a través del cuerpo. Búsqueda que solo cesará cuando descubra que es un ser llamado al amor, a salir de sí mismo. La soledad es una manifestación de su llamada a la comunión. Fíjense, esto está muy padre para quien se sienta solo. La soledad es una manifestación de su llamada a la comunión, de la vocación innata y fundamental inscrita en su mismo ser.
La soledad es una manifestación de su llamada a la comunión, de la vocación innata y fundamental inscrita en su mismo ser. ¿Cuál es esa vocación innata y fundamental inscrita en el mismo ser del hombre? A ver, alguien que me diga. Esta pregunta sí vale 10. ¿Cuál es la vocación innata y fundamental inscrita en el mismo ser del hombre? Sí, nada más que es con otras palabras. Es vivir la semejanza que tenemos con Dios. Sí, sí tiene que ver. Pero no es tan específico. Es un poquito más general. Adelante, adelante. ¿Cuál es la vocación innata y fundamental inscrita en su mismo ser? En verdad, o sea... ¿Ser felices? No. Porque tiene que ver con lo que venimos describiendo ahorita. Ándale. ¿Es qué? La relación que tenemos con Dios. Hasta ahí es la relación, o sea, somos seres relacionales, somos seres para la relación, somos seres para el otro. Es una vocación innata y fundamental que está en nosotros, ser para el otro, ser un ser en relación. El hombre es un ser en relación. Esa es parte de su ser mismo, del hombre. Por eso cuando hablaban de ser semejante a Dios, pues ahí hay relación. Entonces, aquí en el texto, al decir manifestación de su llamada a la comunión, ¿se refiere a la comunión de convivencia, de vivir en unión? ¿O a la comunión propia de la Eucaristía? No, aquí no existe todavía Cristo. Bueno, sí existe como Trinidad, pero no existe como hijo. Entonces se refiere a la convivencia, a la unión. Exacto, su llamada a la comunión, a su ser social. Para el otro, a su ser en relación. Somos seres en relación. Entonces la soledad, a mí se me hace ahí muy interesante como lo planteó el autor. La soledad es una manifestación de la llamada a la relación. Ya estamos llamados a ir al encuentro con el otro. Que no entonces para qué crear a Isha. O sea, está en el ser del hombre, ser para otro, ser para el otro. Un ser llamado a la comunión, a la relación. No sé quién contestó, Ana María. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias, Ana María. Entonces, eso debe de ser fundamental ahorita en sus notas, ¿eh? La soledad es una manifestación de la llamada del hombre a la relación, a la comunión, a la común unión con el otro. Ese está en el fundamento del ser del hombre, porque Dios es también un ser en relación. Si no, entonces no habría Trinidad. Y nosotros participamos de su ser relacional de Dios. Ahí está otro aspecto de imagen y semejanza, para que lo agreguen a los que hemos puesto. Ya cuando expliquen qué significa ser imagen y semejanza, entonces ya incluyan el tema relación. Seres relacionales. Ser para el otro. Sin perder tu individualidad. En el relato aparece claro, pues, solo ante la presencia de la mujer se rompe esa soledad. O sea, si tienes una mujer ahí a un lado,
Felicítala, sonríele, regálale algo, porque ahí se está completando o se está rompiendo, mejor dicho, este sentido de soledad en relación con la naturaleza. Se rompe esa soledad ante la presencia de la mujer. Ya aquí ya hay otro elemento fundamental de teología del cuerpo. Ese ser para el otro ya tiene rostro. Es un ser para la otra, es un ser para el otro. Es un ser para Is y es un ser para Isha. Y eso está en el ser del hombre. No inventos que... Bueno. Y es en este encuentro personal donde descubre su identidad. ¡Pum! ¿No? A ver, lo voy a leer. La soledad es una manifestación de su llamada a la comunión, a la relación, de la vocación innata y fundamental inscrita en su ser. En el relato aparece claro, pues solo ante la presencia de la mujer se rompe esa soledad. Y es en ese encuentro personal donde descubre su identidad, el hombre. El conocimiento verdadero que tenemos de nosotros mismos nos lo dan los otros. En el relato del Génesis, sin embargo, la soledad no aparece vivida trágicamente. Sí aparece como un acicate a la búsqueda, como una exigencia a la búsqueda, como un impulso a superarse a sí mismo, a salir de sí mismo. Tras el pecado, el miedo a la soledad y el sentimiento de soledad aparecerán en el hombre caído como dos aspectos dramáticos, incluso trágicos en la historia de cada hombre. Pero les hemos dicho principalmente dramáticos. Hasta ahí. Respírenle. No sé si estuvo intenso, si estuvo así como que si pierdo la atención me pierdo en el texto, pero el contenido creo que es uno de los contenidos de las catequesis que llevamos mucho más enriquecedor, cómo va subiendo de tono el Papa Juan Pablo y cómo va integrando nuevos elementos. Y en este de la soledad originaria incluyó elementos valiosísimos para entendernos a nosotros mismos. Sale. Comentarios, notas, ¿qué anotaste? ¿Qué escribiste? Vamos a darnos 15 minutos para ver qué escribiste, Aurelio. Aquí no escribieron nada. A ver. No, me encantó la parte de, porque no estaba consciente de, comparando una pluralidad de la soledad entre los animales y la soledad de Dios. Si lo llevo más como en mi vida, me doy cuenta que lo he vivido, más bien como que lo he vivido toda la vida. Porque precisamente, generalmente, aunque hay como que semejanza ya en la actualidad, no hay unas por donde quieran, ¿no? Pero aún así hay personas, quizás sabemos personas, que pues como que nos sentimos de alguna forma como solos, se podría decir, de todos los hombres, aunque físicamente pues parece todo, pero precisamente como que falta esa comunicación o interacción. Y lo que dices de Dios, pues está increíble, porque pues esa parte pues lo he vivido, ¿no? Y aunque falta como que la relación entre los hombres y nosotros, como que lo he estado, porque pues Dios de alguna forma como que suplanta todo, aunque falta como que esa parte del hombre o de las personas, Dios es como que viene a cubrir todo, ¿no? Porque pues Sí, nada más aquí el riesgo es que no vayas a poder trasladar
o a reemplazar o a sustituir a los hombres por arbolitos y animales. Porque ese ya sería también una falta grave, ya podríamos llegar a un pecado. Porque, no, déjame, termino mi argumentación, ¿no? Porque si no, porque hay personas que lo hacen así, ¿no? O sea, van a decir, pues yo sí me relaciono con Dios. Es más, voy a misa diario, comulgo diario, me confieso mis oraciones, y pero yo no quiero saber nada de nadie, más que de mis gatitos, ¿no? O de mis perritos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un traslado de una naturaleza objetualizando o animalizando a los seres humanos, a las personas, ¿no? Entonces, hizo al revés. Ahora no se siente sola, entre comillas, la persona con los gatitos o con los perritos, y sí se siente sola con las personas. Pero como dice que se siente acompañada por Dios y que eso solo le basta, yo diría sí, pero no. Es como un complemento, ¿no? Bueno, ¿cómo se podría decir esto? Que estás consciente de que las cosas no quedan ahí, sino que como que Dios hace ese acompañamiento. No sé si estoy bien. Pero no lo va a completar totalmente aquí. Lo va a completar totalmente, o lo va a completar cuando estemos en presencia de Él. Va a ser distinta la relacionalidad entre nosotros, ¿no? Va a ser distinta, no que no vaya a haber, va a ser distinta, pero la relación con Él va a ser completa, ¿no? Entonces, cuidado con que le hables a los árboles. Está bien. No, pues, ¿qué hago? Pues me apuro y voy a ver a las que conozco. Estoy aquí. Entonces, y si... Es como que la diferencia, ¿no? Aunque en este caso el Papa sí habla de la mujer y el hombre como esposos, como la misma persona, se igual entre tus semejantes, ¿no? Quienes lo identificas más porque te comunicas con ellos quieren nunca respetar eso, ¿no? Bueno, a lo que iba o lo que